right in front of us. Y lo que hace es prevenirnos a nosotros mudarnos hacia el frente a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. And it prevents us from moving forward to the blessings that God has for us. Porque continuamos una y otra vez de mirar el pasado. Because we continue over and over to see the past. Tenemos personas que nos acuerdan del pasado. We have people that remind us of the past. Y nosotros nos vemos y empezamos a hundirnos más y más en donde yo no quiero estar. And that reminds us, and we go deeper and deeper where we don't want to go. Y ahí entonces And there, it's where es que yo les digo I tell you, nuevamente que tienes que sepultar el hombre carnal. again, you need to take that carnal man. El momento en que nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, That moment where we take the oath to follow God, ya ese pasado es nulo. that past is null and void. Ese pasado ya es pasado. It's now past is the past. Nuevamente se convierte en un testimonio, It is now a testimony, no una agonía. not an agony. Otras veces también nosotros nos vemos como el temor del mañana. Sometimes we also see the fear of tomorrow. Y lo miramos cuando cada día nos levantamos y empezamos nuevas aventuras And we see it every morning when we start a new adventure, y no sabemos qué es lo que va a suceder en ese día en particular. and we don't know what's going to happen that day in particular. Y esta verdad es justa para esto. And, Go ahead. and this truth is just because Para saber que Dios es un verdadero Dios y nos da refugio pase lo que pase. God is just and he's a true God and gives us refuge no matter what. Utilizando el COVID hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Utilizing the COVID today as an example, what No. happens? No me atrevo a compartirlo, no quiero compartir porque el COVID me va a dar el COVID. I don't want to share or fellowship because I'm going to get COVID. No puedo ver a mi familia porque en el transcurso se me pega el COVID. I can't share or be with my family because I'm going to get COVID. ¿De dónde van a venir mis finanzas mañana? Where will the finances come tomorrow? ¿Perderé mi trabajo por cuenta del COVID y no poder ir a trabajar? Will I lose my job because of COVID? Son circunstancias, hermanos, que el enemigo nos pone en el camino These are circumstances that the enemy puts in our path para parar las bendiciones que Dios tiene. to stop the blessings that God has for us in our life. Y una cosa que empezamos a perder en un sentido, And one thing that we begin to lose la fe. is our faith. Es una parte de la vida que es bien importante, It's one of the most important things in our lives. porque al momento en que la fe se va perdiendo, Because the moment you start losing your faith, me empiezo a enfriar. you start getting cold. Y al enfriarme, And when you get cold, me quedo en casa. you stay home. Me quedo en casa y ya no me importa. And now you don't care. No me molesta, es lo mismo. Now it's the same thing. It doesn't matter. Sabiendo Knowing que necesitamos no solamente comida carnal, knowing that we don't only need nourishment from the flesh, pero espiritual mucho más. but even more spiritually. Y el Señor nos sigue moviendo hacia adelante And the Lord keeps moving us forward en lo espiritual. spiritually. So, no se olviden de eso, hermano. So don't forget. No se dejen enfriar. Don't get cold. No permita que el enemigo aproveche la oportunidad de una duda. Don't let the enemy take advantage of a doubt. Si él quiere estar al lado tuyo, tratar de tentar, quédate ahí, no hay problema. If he wants to be next to you and tempt you, no Por- problem. Porque las tentaciones, a menos que tú te dejes caer, Because the temptations, unless you invite him in, te van a hacer más fuerte. they will be stronger. Te puedes caer, You can fall, pero siempre y cuando te pares, even when you stand up, dándole gloria a Dios que me caí, pero estoy parado, always giving glory to God and stand up. eso es lo que importa. That's what's important. No importa cuántas veces te caiga, Doesn't matter how many times you fall. es cuántas veces te paras. It's how many times you stand up. Punto. And Porque bastante caída que nosotros como cristianos seguimos cayendo. because as Christians, many times we have fallen. Pero siempre y cuando yo sé que tengo a Dios en mí, o al lado mío, o detrás de mí, alrededor mío,
Even though I know that God is in front of me, next to me, behind me, everywhere around me, no hay enemigo there's no enemy que te pare. that can stop you. Cuando yo estaba When I was en Irak, in Iraq, y esto yo creo que ella es la única que lo sabe, hubo un momento que escucho a lo lejos there was a moment when I heard in the distance un tiro. a shot. Un par de segundos, un segundo después, siento un dolor en el pecho. There's a shot and I hear a pressure and I feel a pressure in the center of my chest. Cuando me miro para abajo, When I look down, me había dado en el pecho. it was embedded in my chest. La bala le dio a la pared, The bullet hit the wall, estalló en la pared hit the wall, y me dio un pedazo del metal en el pecho. and the metal hit my chest. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe No one knew hasta that. hoy. El diablo trató de pararme ese día. The devil tried to stop him that day. Y muchas cosas, y vuelvo y lo digo, muchas cosas que yo pasé allá, Many things happened that day while I was there. me pusieron en posiciones que cuestionaba, pero no era cuestionando, era preguntando el por qué. Many times I didn't question, but I wondered why. Y mi refugio And my refuge en esos momentos in those moments era que yo sabía was that I knew las oraciones de acá. the prayers that were going on here for me. Y aunque yo estaba en una situación en el desierto, And even though I knew I was in the desert in a situation que muchas veces yo no veía la salida, and I couldn't see the exit, que muchas veces yo me veía frente a la muerte. and I saw face to death. Y cuando salía de la situación me preguntaba, y And yo when- salí de eso. And when I saw the situation and I looked back and I said, I walked out of that. Y muchos preguntaban cuando regresábamos a la base, And many would ask when we returned back to base, escuchamos todo eso en el radio de todo lo que estaban pasando y están aquí. and we heard everything that was going on through the radio, and you guys are still here. Y en una antes de yo salir de la zona verde, And before I left the green zone, yo le pedí al chaplain, yo Al le cura. pedí al capellán al capellán, que me bendijera el vehículo. que that would bless my vehicle. Y él vino y oró por nosotros antes de salir y puso una cruz en el frente del vehículo. And he prayed for our vehicle and he put a cross in front of it. En el transcurso de 8 meses que yo estuve ahí, en ese, And in the 8 months that I was there in that time, nunca el vehículo se me rompió. the vehicle never broke down. Nos tiraban con todo lo que había. They hit us with everything they had. Sí, tenía rotos y eso, pero nadie en el vehículo nunca tuvo problemas. Yes, it had damage, but no one in the vehicle ever got hurt. Y lo cómico es And the funny thing is, que cuando nosotros íbamos a poner los vehículos para atrás en el barco, para traerlos para atrás, when we were putting the vehicles back on the ship to return them back, teníamos que lavar los vehículos por sanidad we had to sanitize them and wash them. y la cruz estaba todavía al frente de ese vehículo. And the cross was still in the front of that vehicle. Claritito como si lo hubiera hecho el día antes. Clear like if he had done it the night before. Hermano, lo que le quiero decir es que si uno tiene fe What I want to tell you, brothers and sisters, is that if you have faith y le pones todo, y cuando digo todo, en las manos de Dios, and if you put everything, and I mean everything, in the hands of God, Él te lo suple. He will supply. Él no te deja. He will not leave you. Él no te abandona. He will not abandon Es you. una promesa que Él ha hecho. It's a promise that He has made Y for you. cuando Dios promete, Dios cumple. And when He promises, He comes through. En nuestros días, hermano, el refugio en la vida real hoy en día
And the refuge in our time, these times, Ustedes se pueden sentir en pobreza espiritual o natural. you might feel like you're going through spiritual poverty. Pero en Salmo 9:9 me dice, But Psalm 9:9 tells us, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Psalm 9:9 tells us, the Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Una promesa. A promise. Él estará ahí en nuestra angustia. He will always be there in our anguish. Usted se puede sentir que no tiene salida y que todo es un enredo en la vida. It will always feel, or you may sometimes feel like everything is a mess in your life. Y que estás atrapado en algo. And that you're trapped in something. ¿A cuánto nos pasa eso? How many of us has that happened to? Cristiano o no, Christian or pasa. not, it happens. pero Salmo 28:8. But Psalm 28:8 tells us, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Escucha cómo dice, de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Psalm 28:8 tells us, the Lord is their strength, and He is the saving refuge of His anointed. Promesa. Promise. La angustia le está ganando. So the anguish is winning. Salmo 32:7. Psalm 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Psalm 32:7. You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Promesa. It's a promise. Protección contra los enemigos. Protection against the enemies. Salmo 143:9. Psalm 143:9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Psalm 143:9. Deliver me, O Lord, from my enemies. In you I take shelter. Está pidiéndole a Dios que lo libre, pero ¿qué está haciendo a la misma vez? He's asking for the Lord to give him refuge, but at the same time, what is he doing? Él sabe He knows y confirma que en Él tiene refugio. He says and confirms that within him he has Y refuge. nosotros vamos a llegar en puntos de nuestra vida que tenemos que aceptar eso. And we will get in times in our lives where we have to accept that. Y no solo porque es algo negativo que tengo que aceptar, es algo porque sé que por fe Él está conmigo. And it's not because it's a negative thing in our lives, it's because by faith we have to accept that it's something that will Entendiendo que happen. Él es nuestro refugio, sabiendo la definición de que es un refugio. Knowing that he will be our refuge, knowing the definition of refuge. Y eso es lo que nos lleva hacia adelante, es entendiendo la definición de refugio. And that's what moves us forward, understanding what the definition of refuge is. Y esto yo lo vi mucho con muchos compañeros. And this I saw with many coworkers. Un tiempo donde un tiempo en donde no tienes razón para vivir. A time where you have no reason to live. Y para nosotros muchas veces como militares, esa es una que nos corre mucho por la mente. And for us as military, this is one that goes through our mind a lot of times. Y a veces nos corre por la mente en el sentido, And sometimes it goes through our minds. Por lo que pasé no quiero continuar, Because of what I went through, I don't want to move forward. o la culpabilidad, el por qué yo estoy aquí y no mis compañeros. And or because of the guilt of why I'm still here and my coworkers or partners are not here. Y eso es bien difícil, porque predicando esto también ese versículo me pone en la posición del pasado. And what makes it difficult is that this position also puts me in the past.
especialmente en los días de veteranos, especially on days like Veterans Day, que yo me tengo que acordar de mis compañeros que no están conmigo hoy. that I have to remember of all of my companions that are not with me. Muchachos que compartí por 2 y 3 años, dormimos juntos, no juntos, pero juntos. People that we slept together, not together, but side by side. Que compartimos, que sabíamos todo del uno del otro. That we knew everything about them. Los familiares del uno del otro. Family members. Y mi esposa le puede decir, a mí se me hace, yo me pongo a veces de ciertos humores en esos días. And on those days, it's more difficult for me. Pero teniendo a Dios como refugio me ha sacado de eso. But having God as my refuge has taken me out of that. Y ahora por los últimos años lo más que hago es orar por mis compañeros, que aunque no estén aquí, que Dios les haya dado la oportunidad de que se hayan arrepentido. And what I do now on those moments, on those days, is pray for those who are no longer with me, who I think about on those days, that the Lord was able to give them a path and a way to Him. Y muchas veces, y no sé por qué me tengo que quedar en esta un chin chin. And I don't understand why I need to stay just a little bit longer just on this one, but Para los que me escuchan por las redes sociales, if you're listening, para los veteranos, this is for the veterans. hemos hecho cosas que no estuvimos de acuerdo. There's things that we weren't always agreeing upon. Hemos hecho cosas que dolieron hacerlas. There was things that hurt when we did them, Pero estoy aquí para decirle but I'm here to tell you que cuando Dios perdona, perdona. that when God forgives you, He forgives you. Dios tiene compasión. God has compassion. Y Él entiende que hicimos ciertas cosas And He understands that we did certain things. que por medio de la palabra son negativas. And according to the word are negative. Pero Dios perdona. But God forgives you. Y si sientes And if you feel like que no tienes tiempo, that you don't have time, que no tienes salida, that you don't have an exit, Dios es la salida. God is the exit. Busca de Dios. Find God. Estamos aquí disponibles We're here for you. y estamos esperándote. And we're waiting. Amén. Amen. Y para esa, Isaías 25:4 me dice que porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Isaiah 25:4. For you have been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat. From the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. En otras palabras, hermanos, el Señor está contigo. In other words, brothers and sisters, Y God is with you. no me canso de decirlo, el Señor está contigo. And I don't get tired of saying it. God Y is Él with you. continuará estando contigo. And He will continue to be with you. Aunque tú creas que Él no está, Él está contigo. And even if you don't believe it, He's Si with you. necesitas And if you think, la energía, Él te la da. if you need the energy, He Si will give it tienes to la you. duda, Él te saca de esa duda. If you have the doubt, He'll take you Si out te of it. mantienes en la Biblia y lees la Biblia, Él te da las contestas a las preguntas que tú tengas. And if you read the Bible, He'll give you the Lo answers único que to tú the tienes que hacer questions you es have. darle rodilla. All you have to do is give Him your Y knee. eso es lo que hemos fallado últimamente, hermano, es que no doblamos rodilla.
And what we failed is that we have not kneeled. Hemos estado llegando al punto que estamos pendientes a lo que está haciendo aquel y no estamos pendientes a lo que estamos haciendo nosotros en nuestros asientos nosotros mismos. We're too busy paying attention to what everybody else is doing and not what we're doing in our seat. La última vez que yo chequeé, la palabra me dice que la salvación es individual. Last time I checked, salvation was Eso no individual. significa que yo no te voy a buscar y te voy a ayudar. That doesn't mean I'm not going to look for you Eso and es help parte you. del discipulado. That's part of Eso es parte de mi discipleship. trabajo. That's part of Es our job. ayudarte. Is to help you. Pero mi salvación no se va a perder porque voy a estar pendiente a lo que está haciendo usted. I'm not going to lose my salvation paying attention to what everybody else is doing. En vez de buscarle refugio, que es el Señor, Él es el que te va a guiar a donde tiene que estar. God is going to be No es your el otro. refuge. Perdón, I'm sorry. Me fui un rant, but you got it, right? La aflicción no nos deja. Affliction will not leave us. En Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y mi refugio mío en el tiempo de aflicción. A ti vendrán naciones, escuchen, desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira poseyeron otros padres vanidad, y no hay en ellos provecho. Jeremiah 16:19. O Lord, my strength and my fortress, my refuge in the day of affliction. The Gentiles shall come to you from the ends of the earth and say, surely our fathers have inherited lies, worthlessness, and unprofitable things. La aflicción no nos deja porque continuamos recordándonos del pasado. Afflictions will not leave us because we continue to remember the past. Continuamos recordándonos de las aflicciones de ahora. We continue to remember the current afflictions, Y nos preocupamos del mañana. and we worry about tomorrow. Cualquiera que sea la situación que sea, Whatever the situation is, Dios continúa siendo su mejor opción en la circunstancia que estés pasando. whatever the situation, God is still the best option. Ahora ustedes se preguntan, después que les dije ciertas cosas que nos empujan hacia el refugio negativo, Now you ask, after we've talked about what pushes us away from towards negative refuge. ahora les quiero decir y describir cuáles son las cualidades de mi Dios y Él como mi refugio. And now I want to talk to you about the qualities of my God and His qualities as a refuge. Él es alto. He's tall. En Salmos 18:2 me dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi más alto refugio. Psalm 18:2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Él es mi amparo. He is my protection. Salmos 59:19. Pero yo cantaré de su poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Psalm 59:16. But I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning, for you have been my defense and refuge in the day of my trouble, Mi amparo. my stronghold. Muchas veces yo pasaba que al final del día, yo creo que lo he dicho antes, There was many times at the end of the day, and I've said it before, que estando al frente del ejército iraquí, standing in front of the Iraqi army, tenía que comportarme o enseñarle una postura diferente I had to show them a different posture a cuando estaba solo. of when I was by myself. Para ellos yo no le podía enseñar debilidad, I could not show them weakness, porque si yo le enseñaba debilidad, because if I showed them weakness, caíamos todos. we would all fall. Y éramos solo 10 americanos And it was only 10 con Americans 600 iraquíes. with 600 Iraqis.
Básicamente mi ejército dependía de nosotros 10. Our army was only the 10 of us. Y les digo esto porque mi amparo era al final del día cuando yo los dejaba a ellos descansar. And I tell you because at the end of the day, my stronghold when I left them, Mi refugio era irme solo my refuge was to be by myself y orar and pray. y decirle a Dios, dame la fuerza para mañana. To ask God for the strength for the next day. Hoy ya pasó. Today is over. Ayer mucho más. Yesterday already even more. Pero en ti dejo el mañana. But tomorrow I leave it in your hands. Sigue empujándome. Keep pushing me forward. Pero mi amparo era el Señor en todo momento. But my stronghold was always God. Él es mi torre fuerte. He is my strong tower. Y en Salmo 61:3 me dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Psalm 61:3. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. ¿Cuán fuerte es la torre? How strong is the tower Que yo me encontraba a veces solo that I would find myself alone sometimes. y cuando digo solo digo en medio del que me tomara y me tomara prisionero no venía para atrás. And when I mean alone, I mean I was in the middle of a place where if I was captured, they would not return me. A mí me utilizaron como yo era americano y me disfrazaba como iraquí. I was American, but was under the identity of an Iraqi. Yo era el que hacía investigaciones en las capillas. I would have to do different investigations in the different chapels Como iraquí. as an Iraqi. Que si ellos llegaban a saber, meaning afuera, los civiles sabían que yo estaba impersonating un If they iraquí, knew that I was impersonating an Iraqi, yo no estuviera aquí. I would not be standing here. Pero ahora me doy cuenta But I realized que cuando yo caminaba por las calles, that when I walked through the streets, no tenía nadie cerca. there was no one around me. La cual típicamente uno caminaba por las calles y está uno a tantos pegados. And usually you walk and everyone's on top of you. Pero yo caminaba y no tenía mi burbuja, no tenía nadie alrededor I felt like there was a bubble around me. There was no one around me. y nadie me tocó. No one ever touched me. En otras palabras, hermano, cuando el Señor es tu torre, When the Lord is your tower, no hay quien te toque. no one can touch you. Y no solamente porque es alta, And not because it's tall, porque es fuerte. it's because it's strong. Y no hay nadie que la toque. And no one can touch it. Eres mi roca fuerte. He's a strong rock. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Eso lo encontramos en Salmo 62:7. Psalm 62:7. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Esta me tocó directo. This one was it directly touched me, Donde no seré avergonzado. where I won't be ashamed to say it. En Salmo 71:1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Psalm 71:1. In you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. Y digo eso porque And I say that because después que estuve aquí cierto tiempo, after I was here for a certain amount of time, el pastor empezó, David va a predicar. the pastor would say, David, you're going to preach. Y para mí eso era pararme al frente de la gente. And for me, that was scary. Me daba vergüenza, me daba I would miedo, be ashamed Y digo eso porque el pasado. because it was the past. Mi pasado no fue algo perfecto. My past was not perfect.
Para los que no saben, pues yo For those that don't know, me crié en la iglesia desde pequeño I grew up in the church, y llegó un punto de mi vida en que no le di la prioridad a Dios. and I came to a point in my life where I didn't give God his priority. El servicio militar me tomó mucho The military life y la, service took a long time, y la vida personal también. and my personal life too. Y llegó un momento que no le di su prioridad. And it came to a point where I didn't give God his priority. Pero nunca dejé de creer, But I never stopped believing in him. nunca dejé de orar, I never stopped praying. solo que no compartía como tengo que compartir. The only thing is that I didn't congregate and share and fellowship like I should have. Y me avergonzaba porque yo decía, ¿cómo yo haciendo todo lo que hice? And I would say, ashamed, how with everything I did, Y ahora estoy aquí. and now I come here. Porque cuando Dios perdona, Because when God forgives you, Él olvida. he forgets it. Y por mucho tiempo yo no entendía que yo tenía que perdonarme yo. And Yo. I didn't understand for a long time that I had to forgive myself. Una cosa es saberlo, One thing is knowing it, una cosa es decirlo one thing is saying it, y una cosa es hacerlo. and another thing is actually doing it. Porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces yo me perdono por esa? And a lot of times we say we forgive ourselves for that one. Y pasa algo y ya te acordaste lo que pasó otra vez. Oh, ahí And volví then con you esa. remember something and then you remind yourself of that Lo one. hacemos, We do lo it. hacemos. We do it. Pero ahora no. But not now. Llegó un punto en mi vida en que tengo que decir lo que tengo que decir, lo voy a decir. Now it came to a point in my life where if I have to say it, I'm going to say it. Porque como dije al principio, Like I said in the beginning, cuando el Señor te dice, haz esto, when the Lord tells you to do something, uno obedece. you obey. Cuando dice, dile esto, When he says say something, uno obedece. you obey. Amén. Amen. El lugar donde puedo ir continuamente. Place where I can continuously go. En Salmos 71:3 nos dice que sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Psalm 71:3 reads, "Be my strong refuge, to which I may resort continually. You have given the commandment to save me, for you are my rock and my fortress." En otras palabras, es el 24/7. In other words, it's 24/7, Continuo. continuously. No importa dónde tú estés, haciendo lo que estés haciendo, Doesn't matter where you are doing whatever you're doing, tú puedes acudir a Él en todo momento. you can go to him at any moment. Tenemos esa libertad ahora que yo puedo hablar con Él directamente en cualquier hora. We have that liberty that we can talk to him at any hour. Y qué maravilloso es eso, que no tengo que depender de alguien para que le diga a Dios algo que yo hice. How marvelous it is that we can talk to him directly and we don't need a Voy mediator. directamente a Él. I go directly to him. Él lo quiere escuchar de mí, He ¿no? wants to La hear última vez from que yo me. chequeé, Dios te dice, ven donde mí. God says, "Come to me." Él sabe lo que estás pasando. He knows what you're going through. Él sabe lo que tú necesitas. He knows what you need. Pues dile a Él. So tell him directly. No es porque Él no sabe, Not because he es doesn't porque know, quiere escucharlo de ti, de Because- decirle, Señor, estoy haciendo esto y no sé cómo salir de esto. because he wants to hear it from you asking, Ayúdame tú. "You help me." Yo no voy donde Cristian y le digo, perdón que te dice que yo no voy donde Cristian, sácame de esto. He doesn't go to Brother Christian and say, Él me puede "Help me fallar. out of it," because he can fail me. Pero el Señor no te falla. But God doesn't fail you. Y es posible que lo que estés pasando en estos momentos ahora mismo sea algo que tenga que pasar And maybe you don't know what you're going through right now is something that you must go through para que veas tu refugio. so you can see your refuge. En otras palabras, hermano, tenemos que a veces cruzar un desierto para llegar al refugio. That we must sometimes go through the desert to reach the refuge. El ultimato es el refugio. The ultimatum is the refuge. Tenemos el libre albedrío de decir voy por aquí o voy por allá. We have the free will to choose, go here or go here. El Señor te da el refugio y te dice vete por acá. God tells you go here or go this way. Pero si decides irte por donde no es,
But if you decide to go the wrong way, vas a llegar al refugio, you're going to get to the refuge. pero vas a llegar con chichones, vas a ir con bruises, hasta llegar, pero vas a llegar. You're going to get there with bruises and all broken. En otras palabras, hermanos, hay veces que nosotros mismos nos ponemos en posiciones Sometimes, brothers and sisters, we put ourselves in situations. que dilatamos llegar. We delay where we need De to go. llegar vamos a llegar. We're going to get there. Pero nosotros o atrasamos la llegada, That we delay the getting The there, arrival? the arrival, o llegamos a tiempo. or we get there on time. Tú decides cómo tú quieras llegar, You decide how you want to get pero a la misma vez there. At the same time, a la voluntad de Dios. it's the will of God. Porque Él puede permitir que ciertas cosas pasen en el camino. He can allow certain things to happen along the way. Porque puede ser que cuando llegues a ese refugio, Because when you get to the refuge, va a haber algo esperándote en ese refugio something will be waiting for you at y Él that te tenga que refuge. preparar antes de llegar a ese refugio. And he'll have to prepare you before you get to that Sea refuge. porque sea algo en contra ti y tienes que estar listo para eso, Because it may be something against you that he needs to prepare you for before you get there. o puede ser porque tienes que ir por ese proceso Or is it that you need to go through that process para que le hables a otro sobre lo que pasó en tu vida en ese refugio. or is it because you have to go through that process to speak to someone about it on your way to that refuge? Y por eso yo digo, hermano, que a veces yo me salgo un poco de las prédicas un poco, And I say sometimes that I go off topic of the sermon sometimes. pero lo hago porque la vida de nosotros como cristianos And I say sometimes because our life as Christians se basa mucho en testimonio. is based on testimony. Porque yo no solamente me puedo quedar con lo que Dios hizo en mi vida. I can't just stay with what he did in my life. Yo le tengo que decir a otros lo que Dios ha hecho en la mía, I have to tell others what God has done in my life. porque eso puede abrirle la puerta a alguien que está pasando por lo mismo ahora. Because that will open the doors for someone else who's going through what I went through Y right por now. medio de mí, el Señor toca a otro y sacarlo a él de la misma situación. And maybe through my testimony, God will help them get through their testimony. Y de la única manera que lo puedo hacer es And the only way I can do it estando en el refugio correcto. is being in the right Amén. refuge. Amen. Ya estoy casi acabando. Almost Casi, there. casi. Él es una roca de confianza. He's a rock of trust. Y en Salmo 94:22 me dice: Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Psalm 94:22. But the Lord has been my defense, and my God the rock of my refuge. Más claro no puede ser. More clear it cannot be. Dios es nuestra roca. God is our rock. Nos ha enseñado desde el principio a no construir nuestras casas en la arena, He has shown us not to build our house on sand, que la construyamos en la roca. to build it on rock. ¿Y quién es la roca? And who is the rock? El Señor. He is God. So, si nosotros nos ponemos en la posición de construir nuestra vida And if we put ourselves in the position to build our lives en Jesús in Jesus, y en nuestras relaciones, en nuestra relación familiar, in our family relationship, yo se lo dijimos nosotros a la hija de nosotros cuando se casaron, and we talked to our daughter when she got married, que cuando ustedes se casen, that when you get married, siempre y cuando ustedes mantengan a Dios como el núcleo de esa casa, and when you keep God as the nucleus of that household, no hay situación que venga a esa familia there's no situation that will come to that que family no se pueda resolver. that will not be able to be Pero es resolved. manteniendo a Cristo But it's remaining Christ como la roca as the rock de ese hogar. of that home. Él será la cabeza de ese hogar, He will be the head of the household, pero la cabeza de la familia como tal but the head of the entire family es Cristo. is God. Amén. Amen. La mayoría de estas descripciones son dadas por un hombre que supo de persecuciones y aflicciones en los tiempos difíciles. Most of these descriptions were given by a man who knew of persecutions and afflictions. ¿Y de quién estaba hablando hoy? And who were we talking about today? De David. David. David de la Biblia, no David. David of the Bible.
Qué coincidencia, David de la Biblia y después yo estaba en Okay. en la arena, ¿verdad? Coincidence. Pero sí, nosotros debemos acudir a Dios. We must turn to God. No importa la situación, lo que quiero llevarles a esto es que It doesn't matter the situation. no importa la situación, siempre y cuando tengas a Dios como tu refugio y te enfoques en Dios como refugio, And as long as you have God as your refuge and focus on Him always as your refuge, esa es la mejor decisión que ustedes pueden hacer. that's the best decision you can ever make. Tenemos un refugio We have a shelter of refuge. en Salmos 46:1. Psalm 46:1. Dios, y me acordé de la de Marián, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. And I remember Sister Marianne with Psalm 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Y si nosotros vemos en este versículo And if we see in this Bible verse, nuestro pronto auxilio, in our present para time, el típico hispano, for the typical Hispanic, pronto, nos vemos pronto, pronto is soon. soon. Pero en este caso, si lo miramos, hermano, pronto significa ahora. Yo soy tu pronto auxilio So en la pronto, tribulación. soon means now. Para Dios no hay tiempo. For God, there's no Si tú time. necesitas el auxilio ahora, If you need the help now, pronto en este caso, en este versículo, es ahora, now, soon en is este now. momento. Si quieres paz eterna, If hay you que want, agradar a Dios. if you want eternal peace, you have to worship God. Halle refugio en Cristo Jesús. There is refuge in Haga las Jesus cosas en Christ. obediencia a su palabra. Do things in obedience to His word. 3 cosas importantes, importantes, importantes 3 things that are very important para una victoria genuina. for a genuine victory: La fe, faith, la obediencia obedience, y perseverancia. and perseverance. Con esto concluyo. And with this I conclude. Esta es una verdad necesaria This is a necessary para cada truth cristiano, para que aquel que confiese en Cristo. for those that confess in Christ. Jesús nos dijo Jesus told us que en el mundo tendríamos aflicción, that in the world we will have afflictions, pero podemos confiar porque Él es nuestro refugio. because we would trust because He is our refuge. Vamos a orar. Let's pray.